Bienvenidos a un nuevo episodio de Susurros Oscuros, el canal donde exploramos los rincones más tenebrosos y escalofriantes del mundo. Hoy, sumergiéndonos en la penumbra de la historia, nos adentraremos en la leyenda del Puente de los Ahorcados, un lugar donde la tragedia y lo paranormal se entrelazan, y las almas en pena acechan a quienes se atreven a cruzar sus ominosos arcos de piedra. El Puente de los Ahorcados esconde oscuros secretos del pasado, ecos de sufrimiento y desesperación que aún resuenan en sus muros y en los árboles circundantes. Aquí, durante los tiempos más sombríos de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de prisioneros encontró su final a manos de sus despiadados captores. Sus cuerpos, colgados del puente como advertencia y escarmiento, se convirtieron en leyendas y fantasmas que hasta el día de hoy atemorizan a los visitantes y habitantes del pueblo cercano. Prepárate para un viaje escalofriante a través de la historia y las experiencias paranormales que rodean al Puente de los Ahorcados. Descubre cómo los espíritus de los ahorcados han dejado su huella en este antiguo puente, y las inquietantes historias de aquellos que se han atrevido a enfrentarse a lo desconocido en busca de respuestas y redención. No olvides suscribirte a Susurros Oscuros y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros escalofriantes relatos. Adéntrate con nosotros en las sombras y descubre el miedo y la fascinación que aguardan en el Puente de los Ahorcados. ¿Te atreves a cruzar al otro lado? El misterio del puente ahorcado. Durante los años más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, en un pequeño pueblo rodeado de bosques densos y colinas onduladas, se encontraba un puente de piedra antiguo que cruzaba un río caudaloso. Se decía que en este puente, un grupo de prisioneros había sido cruelmente ahorcado por sus captores, dejando sus almas a merced de los vientos gélidos que soplaban a través de los árboles. En la actualidad, el pueblo había cambiado mucho, pero el puente de piedra seguía en pie, como un recordatorio sombrío de un pasado atroz. Las leyendas que rodeaban el puente habían pasado de generación en generación, y los habitantes del pueblo evitaban cruzarlo después del anochecer, temiendo que las almas en pena de los ahorcados aún rondaran el lugar. El personaje principal de nuestra historia es Daniel, un joven periodista lleno de ambición, quien escucha hablar del Puente de los Ahorcados durante un viaje al pueblo. Intrigado por la historia, decide investigar la leyenda, pero en su fuero interno, también siente una especie de conexión inexplicable con el lugar, algo que le hace desear descubrir más sobre el pasado de su propia familia. Daniel comienza a recopilar información sobre el puente, entrevistando a los ancianos del pueblo y buscando registros en los archivos locales. Durante sus investigaciones, descubre que su bisabuelo había sido uno de los prisioneros ahorcados en el puente, y que su trágica muerte había dejado una profunda cicatriz en la vida de sus descendientes. Daniel se encuentra dividido entre su deseo de descubrir la verdad sobre su bisabuelo y su temor a las consecuencias de desenterrar un pasado tan doloroso. A medida que avanza en su búsqueda, Daniel se ve inmerso en una atmósfera cada vez más opresiva y tenebrosa. Los bosques que rodean el puente parecen cobrar vida propia, con sombras alargadas que se mueven sinuosa y silenciosamente entre los árboles. Los días son grises y lúgubres, y las noches están llenas de susurros inquietantes, como si los espíritus de los ahorcados estuvieran intentando comunicarse con él. Un día, Daniel decide finalmente enfrentarse a sus miedos y cruzar el puente al caer la noche. Mientras camina sobre las piedras desgastadas y cubiertas de musgo, siente una presencia que lo envuelve, haciéndole estremecerse de terror. El viento gélido silba a su alrededor, y puede sentir como las manos frías de los ahorcados lo tocan, como si quisieran arrastrarlo hacia el abismo oscuro del río. En ese momento de horror absoluto, algo en el interior de Daniel se rompe, y comprende que la única manera de liberarse de las cadenas del pasado es enfrentándose a él. Con determinación, cruza el puente hasta el final, y al llegar al otro lado, siente como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. A partir de ese día, Daniel se dedica a investigar más a fondo la historia del puente y los prisioneros ahorcados, decidido a encontrar una forma de liberar las almas atormentadas que aún permanecen allí. A medida que se adentra en la espesura del bosque y en los oscuros rincones del pasado, una sensación de inquietud y desasosiego se apodera del ambiente.
El pueblo parece hundirse en una oscuridad perpetua, como si las sombras que lo rodean estuvieran devorando la luz del día. Los habitantes se vuelven más reservados y temerosos, evitando hablar con Daniel sobre el puente y sus investigaciones. Algunos incluso lo culpan de haber despertado a las fuerzas malignas que habían permanecido dormidas durante décadas. En sus pesquisas, Daniel descubre un antiguo ritual que, según los documentos encontrados, podría liberar las almas de los ahorcados y permitirles descansar en paz. Sin embargo, el ritual requiere de un sacrificio y una gran valentía por parte de quien lo realice. Daniel se debate entre su deber de dar paz a los espíritus y el temor a enfrentarse a fuerzas sobrenaturales que no comprende del todo. Una noche de tormenta, Daniel toma la decisión de llevar a cabo el ritual. El viento aúlla y los relámpagos iluminan el cielo oscuro, mientras él se dirige al puente con los elementos necesarios para el rito. Las sombras parecen retorcerse y gemir a su alrededor, y puede sentir el terror creciendo en su pecho a cada paso que da. Al llegar al puente, Daniel inicia el ritual, siguiendo cuidadosamente las instrucciones escritas en los antiguos pergaminos. Las llamas de las velas titilan frenéticamente, como si estuvieran a punto de extinguirse, y una niebla espesa y opresiva comienza a rodear el puente. Puede sentir las almas de los ahorcados acercándose, sus manos frías y cadavéricas buscando su cuello, y su aliento helado soplando en su oído. En medio de la tempestad y el horror, Daniel completa el ritual, y de pronto, siente una calma sobrenatural que desciende sobre el puente. Las sombras se desvanecen, y el viento amaina, dejando un silencio sepulcral en su lugar. El sacrificio ha sido realizado, y las almas de los ahorcados, finalmente liberadas. Aunque las noches en el pueblo ya no están llenas de susurros inquietantes, el puente de los ahorcados conserva su atmósfera sombría y espeluznante. Daniel ha pagado un alto precio por liberar a los espíritus, pero al hacerlo, ha descubierto el verdadero significado del coraje y la redención. El eco de las almas ahorcadas sigue resonando en los rincones oscuros del bosque, y el puente de piedra se mantiene como un monumento a la tragedia y al sacrificio. Aunque el miedo ha disminuido, los habitantes del pueblo siguen evitando el puente al anochecer, pues en las sombras que lo rodean, aún pueden sentir el frío abrazo del pasado y el susurro de las historias olvidadas. A medida que pasan los años, Daniel continúa sus investigaciones sobre otros sucesos paranormales y sucesos inexplicables. Sin embargo, ninguna experiencia logra igualar el horror y la oscuridad que encontró en el puente de los ahorcados. A pesar de sus logros y el conocimiento adquirido, el recuerdo de aquella noche tormentosa y el sacrificio realizado lo persiguen constantemente, recordándole lo frágil que es la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos. En las frías noches de invierno, cuando el viento sopla a través de los árboles desnudos y el hielo cubre el río, los habitantes del pueblo se reúnen alrededor del fuego y cuentan la historia de Daniel y su encuentro con el puente de los ahorcados. La leyenda se convierte en parte del tejido del pueblo, una advertencia constante de las fuerzas sobrenaturales que acechan en la oscuridad, esperando ser desatadas. El puente de los ahorcados es ahora un lugar de misterio y curiosidad, que atrae a visitantes lejanos y locales en busca de experiencias sobrenaturales. Con el paso del tiempo, han surgido numerosos relatos de encuentros paranormales en el puente, alimentando las leyendas y los mitos que rodean este sitio escalofriante. A lo largo de los años, han ocurrido numerosos sucesos y avistamientos en el puente que mantienen a los habitantes del pueblo y a los visitantes en un estado de temor y fascinación. En una fría noche de otoño, una pareja que conducía cerca del puente informó haber visto una figura colgando del puente, balanceándose lentamente con el viento. Al acercarse, la figura desapareció en la oscuridad, dejándolos aterrorizados y temblando. En otra ocasión, un grupo de turistas que se aventuraron al puente después del anochecer afirmaron haber escuchado susurros y sollozos en el viento, como si las almas de los ahorcados estuvieran intentando comunicarse con ellos. En medio de la oscuridad, vieron sombras errantes que parecían moverse de un lado a otro, y sintieron una presencia escalofriante que los acompañaba mientras cruzaban el puente. También se habla de una anciana del pueblo que caminaba por el puente cada noche para llevar comida a su hijo enfermo. Durante uno de sus viajes,
Sintió un frío paralizante y vio a los fantasmas de los ahorcados rodeándola, sus rostros pálidos y sus ojos vacíos. La mujer salió corriendo del puente, dejando atrás la comida y jurando nunca más poner un pie en ese lugar maldito. Incluso los niños del pueblo han sido testigos de fenómenos inexplicables en el puente. Un grupo de jóvenes amigos, jugando al escondite cerca del bosque, aseguró haber visto a uno de los ahorcados caminando por el puente, sus pies arrastrándose por el suelo y sus manos extendiéndose hacia ellos. Los niños huyeron despavoridos y no volvieron a jugar en las cercanías del puente. Estos sucesos y avistamientos han contribuido a la creciente fama del Puente de los Ahorcados como un lugar de terror y encuentros sobrenaturales. A pesar de las advertencias y el miedo que sienten, algunas personas valientes siguen aventurándose en el puente, buscando respuestas o simplemente una experiencia escalofriante que recordarán de por vida. El Puente de los Ahorcados se mantiene como un vestigio sombrío del pasado, un recordatorio de la tragedia y el sufrimiento que allí tuvo lugar. Los susurros y lamentos de los ahorcados aún resuenan en las noches oscuras y silenciosas, manteniendo a los visitantes y a los habitantes del pueblo en un estado de temor constante y cautivante. El Puente de los Ahorcados sigue siendo un lugar de respeto y recuerdo, un recordatorio de las tragedias y horrores que ocurrieron allí. Los que se atreven a cruzarlo en las horas más oscuras de la noche pueden sentir como el pasado se aferra a ellos, como un susurro frío y eterno que nunca se desvanece. La historia de Daniel y el Puente de los Ahorcados continúa atrayendo a los curiosos y a aquellos que buscan comprender lo desconocido. Y aunque el miedo y la oscuridad hayan retrocedido, la atmósfera terrorífica y espeluznante del puente permanece, manteniendo a los lectores aterrados e intrigados, al recordarles que hay secretos y horrores en este mundo que no deben ser perturbados.